Bienvenidos a esta nueva edición de En Persona. Hoy nos visita Carlos Coder, primer candidato a concejal por el Frente para la Victoria, Frente de Nuevo Encuentro. Hoy, en persona, Carlos Coder. Bueno, Carlos, gracias por aceptar la entrevista, gracias por estar acá. Bueno, gracias a vos, Alan, la verdad que fue un placer compartir la posibilidad de que a uno lo conozcan y bueno, hay una charla que supongo que será amena y positiva. Sí, por supuesto, la idea del programa es que puedan conocer los ciudadanos de San Pedro a los candidatos de otra perspectiva, por ahí sumar la parte humana a la cuestión política. ¿Vos sos sanpedrino? Sí, soy nacido en San Pedro. Digamos, como muchos de los argentinos de San Pedro, tengo abuelos que vinieron de España, en el caso mío en particular, unos de la zona de Cataluña y otros de la zona de Galicia. Pero ya mis padres son nacidos en San Pedro, yo soy nacido y criado acá en San Pedro, y después, bueno, camino de la vida por ahí te llevan a estudiar a algún otro lado y bueno, hace ya unos cuantos años que volví después de estudiar, de hacer otra experiencia por otras partes, que uno vuelve a su lugar. Claro, te tiró el terruño. Sí, digamos que, a ver, en el momento que vine, que volví, no sabía si iba a ser definitivo o no, porque yo viví 10 años en Rosario, en parte porque estudiaba, en parte porque estaba trabajando. También empecé a desarrollar, digamos, una vida social de inserción en relación a mi profesión, que soy arquitecto. Entonces empecé a participar en el Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe, en un grupo que discutía, digamos, el ordenamiento tradicional del Colegio de Arquitectos, sino que se llamaba Grupo R, que de alguna manera la R daba interpretación a muchas palabras, pero bueno, en algún momento de esa inserción allá surgió la posibilidad de venir a San Pedro para ir a Buenos Aires a seguir trabajando, y bueno, ese verano vine a San Pedro y después el verano se hizo largo. ¿Dónde fuiste? Y llegó el invierno y llegó otro verano y estoy acá. Está bien. La infancia tuya, ¿de qué barrio, de qué zona eras, te criaste? Y una infancia, digamos, la primera infancia muy chiquitito, que no tengo muchos recuerdos, más allá de una caminata con mi abuelo. Estábamos, creo que en la calle Areco, que hoy se llama Perón, y Rivadavia, pero eso fue un par de años mínimos, y después en la zona del barrio del Tanque, digamos del Tanque Viejo. Claro. No donde está la cancha del Tanque, porque hoy se referencia como barrio del Tanque donde está la cancha del Tanque donde se hace fútbol infantil, pero en realidad para los sanpedrinos, claro, más viejos que yo y más viejos que vos, el barrio del Tanque era el barrio donde está en calle Sarmiento, y todos esos alrededores, claro, que era el histórico barrio del Tanque, que sigue estando el Tanque, y bueno, son esas cosas que por ahí hemos ido perdiendo, porque la ciudad ha ampliado, porque hemos recibido mucha gente que ha elegido San Pedro para vivir, pero aquello que tenemos la posibilidad, o tuvimos la posibilidad de tener una línea, digamos, de familia, o una especie de árbol genealógico mínimo, todavía nos acordamos de algunas cosas que hoy ya no se nombran, como el nombre de los barrios. Claro. Yo me acuerdo que era casi una tradición que cada barrio festejaba en la calle el fin de año, la Navidad, y se juntaban los vecinos, y vos pasabas por algunos barrios, en el caso nuestro el del Tanque, y en alguna calle estaba cortada y había tablones, y todos los vecinos compartíamos alguna de esas fechas. Contame de la escuela, ¿a qué escuela fuiste? Y de la escuela primaria, los primeros años a la escuela número 6, porque tenía que ver con esto del barrio, el barrio del Tanque. Claro. O sea, tenés el Tanque Viejo, y en la manzana que sigue, el Jardín 1, la escuela número 6 y la escuela industrial, el segundo edificio, porque el primer edificio de la escuela industrial estaba al lado del Tanque Viejo. Y bueno, mi primer año de escolaridad transitaron ahí a la escuela número 6, y
después de mitad de primaria hasta terminar la primaria la escuela normal. Y eso digamos que es la primaria. Después la secundaria volví al barrio del Tanque. Hice toda la escuela secundaria en la escuela industrial. Soy técnico electromecánico y bueno. ¿Cómo era el alumno Coder? Bueno, digamos que un alumno bueno, o sea, no bueno, digamos en términos generales, o sea, desde el punto de vista académico creo que bien, razonable, o sea, había un mandato familiar más estricto, no sé si mejor, digo que más estricto respecto a cuál era la responsabilidad respecto a la escuela. Y eso de alguna manera, no digo que garantizaba resultados, pero establecía mínimos que eran difíciles de quebrar, y si uno los quebraba o los transgredía, había que explicarlos demasiado. Entonces, se resentían muchas otras permisos que uno tenía. Tenía que dejar de jugar a la pelota, de jugar al básquet. Entonces, garantizar ese mínimo era una posibilidad cierta de mantener todos los privilegios de aquella infancia, de aquel momento. Entonces, digamos que creo que es razonable, o sea, no fui ni abanderado ni nada de eso, pero tampoco lo tenía en mente como una cuestión necesaria. ¿Y la vida familiar cómo era en esa época? Bien, digamos, normal, o sea, la vida en otro San Pedro, un San Pedro mucho más tranquilo, mucho más de puertas abiertas, de contacto con familias y con una familia más o menos grande, con muchos amigos, porque en realidad, digo, amigos de aquellos que cuando tenía algún conflicto o alguna situación especial, a lo mejor se cuentan con los dedos de una mano, pero también esas amistades ocasionales del partido de fútbol en la esquina o del partido de fútbol en otro barrio, del que conocía del club. Era una vida mucho más de puertas afuera, mucho más en la calle, y bueno, eso te daba una posibilidad enorme de inserción y también de práctica de diferentes cosas. De chico jugué casi a todos los deportes, ¿viste? Entonces eso también ampliaba la masa de personas conocidas, las relaciones. Había muchos bailes, después ya más grande aparecieron los bailes de los clubes, entonces si bien había boliche bailable o confitería, como le decíamos en aquel momento, los clubes tenían también su baile, su noche, y nos movíamos por todos esos lugares. Claro. ¿Tu interés por la política, cuándo comienza? Y creo que desde siempre. Yo, a ver, y bueno, finales del 82 empieza a haber una discusión a nivel local. Ya durante el 82, con la multipartidaria y alguna cosa más, hay un desgajamiento de la dictadura militar. Ya estamos en el último año de la dictadura. Yo en el 82 ahora tengo 15, 16 años, así que ahí estábamos aflorando esas primeras cosas que uno leía, más alguna persona mayor que estaba al lado de uno que le contaba alguna cosa. Y ya directamente en el año 83, con la puesta en marcha del proceso de elecciones, con la aparición de los candidatos, con la recuperación que se veía de la democracia, creo que todos, de todas las generaciones, de todas las edades, nos entusiasmamos muchísimo con ese proceso, para toda la sociedad, para nosotros que lo veíamos como una cosa nueva porque veníamos de un proceso militar, para los de otra edad porque sabían lo que se había perdido, lo que se empezaba a recuperar. Y bueno, entonces también era un proceso de mucha ilusión, ¿viste? Creo que fue una etapa importante, para mí importante, pero para el resto de la sociedad también.
Ahora te voy a preguntar sobre algunos temas un tanto controversiales, pero que han estado en la agenda política últimamente. ¿Qué pensás acerca del matrimonio igualitario? Mira, a ver, creo que la posibilidad como bien vos decís con la palabra igualitaria, la posibilidad de igualar derechos siempre es positivo. Yo tengo una tradición y una formación cristiana y digamos que el proceso de adaptarse a las nuevas épocas y a las nuevas formas de encontrarse de las personas genera ruido por una memoria construida. Pero creo que si podemos hablar de matrimonio igualitario y de algunas otras leyes o medidas que se han producido estos últimos años, es porque antes hemos empezado a reparar otras condiciones de desigualdad, o sea, que son necesarias y previas, que a lo mejor no están saldadas tampoco todavía, pero me parece absolutamente positivo. O sea, yo creo que el gobernar o el generar políticas para la diversidad, aunque esa diversidad incluya mayorías y minorías, y las minorías sean muy minorías, no digo por el caso del matrimonio igualitario, pero digo por otro tipo de derechos, siempre positivo, claramente una ampliación de derechos y de aceptación de la diversidad, de que hay muchas maneras de relacionarse, muchas maneras de entender la vida, muchas maneras de formar una familia. Bueno, que bienvenido sea, y de verdad también es poco el tiempo que tiene esto, digamos, como herramienta legal, si bien la decisión de formar parejas del mismo sexo tiene cientos de años, digamos que desde el punto de vista legal no ha cambiado nada. O sea, todo ese prurito que había, toda esta situación de debate en la previa de la ley, de extremos de un lado y de extremos del otro, ha quedado, digamos, desarticulado porque el proceso naturalmente se ha insertado en la sociedad desde lo legal y me parece que fue excelente. Otro tema, ¿qué opinas del aborto? Bueno, ahí digamos que es un tema más complejo porque me parece que tiene muchas aristas. Y también vuelve a pesar un poco la tradición del moldeado del pensamiento que uno tiene, que tiene que ver con la tradición cristiana, que es mucho más estructurada, mucho más dura respecto a algunas cuestiones. Y digamos que puede haber situaciones de atenuantes respecto a si puede haber aborto o no, pero me parece que hay que precisar mucho cuáles son esas situaciones y obviamente que hay que pensarlo desde la mujer y por qué llega a esa situación. La verdad que creo que es un tema de mucha discusión, de mucho debate, de mucho análisis y que seguramente habrá que, en el caso mío, en el caso de muchos, despojarse de aquellas tradiciones que traemos como proceso intelectual y de formación de la persona para producir un proceso que sea realmente positivo, no de división de la sociedad. Por ahí es más duro porque estás hablando de una vida o no de una vida, depende de qué posición se tome y en qué momento se considere que empieza a haber vida, pero es más difícil porque en realidad es un hecho que no es positivo que no creo que sea deseado por nadie. Un matrimonio igualitario o otras leyes que han trabajado sobre la diversidad es sobre un hecho positivo. O sea, la decisión de ir a casarte y de mostrarte y de decirle a la sociedad que vos estás con una pareja que no es la pareja tradicional a la cual estamos todos acostumbrados, más allá de esa diferencia, es positivo. El llegar a un aborto o a tener que pensar en un aborto para la persona o para la mujer que lo tiene que pensar, no es un hecho positivo, ¿no? ¿De pueblos originarios qué opinas? Creo que ahí estamos otra vez planteando situaciones que en ese caso también creo que hay la necesidad de devolver derechos. Uno está a favor
de la inclusión de los pueblos originarios en nuestra vida cotidiana, porque no están claramente incluidos. Si bien ha habido procesos de evolución de derechos, no creo que sean los suficientes, y venimos con una tradición cultural de muchísimos años, de siglos, y que sigue actualmente. Incluso nuestra formación educativa de primaria, secundaria y universitaria sigue mayoritariamente, digo, a lo mejor hay alguna cátedra o algún profesor o alguien en particular que tiene una mirada distinta, pero los libros y la historia que conocemos y la que se ha reproducido permanentemente es la de, en algunos casos la de ocultamiento, en otros casos es la de tomarla como que la Argentina, para que creciera, tuvo la campaña del desierto, y para que, bueno, me parece que en ese caso es más concreto, más real, que los pueblos originarios forman parte de la América, forman parte de nuestro, que son nuestros antecesores, pese a que muchos de nosotros venimos de inmigraciones europeas. También estamos en un marco de la ley donde no le reconocen ni siquiera los derechos de propiedad a la tierra, porque para ellos no había necesidad de propiedad de la tierra. Ese es un tema europeo, un tema que tiene que ver con la cultura romana y con la evolución de la cultura romana, el derecho de propiedad, y de anglosajona. Pero es el cruce de dos culturas absolutamente distintas, donde una perdura o subsiste como puede, y otra, que es la nuestra, ha sido avasallante, no solamente en la acción en el territorio, sino en el ocultamiento y el aniquilamiento de esa cultura. Y ahí también tengo otra contradicción, digamos, porque una herramienta fuerte y determinante de lo que ha pasado con los pueblos originarios ha sido la actuación de la Iglesia, sobre todo la Iglesia cristiana. Soy peronista, y eso, y el peronismo viene de la doctrina social de la Iglesia, y bueno, y se cruzan la Iglesia, la religión, los pueblos originarios, la cultura. Y la verdad que para mí, yo quisiera para adelante una Argentina y una Latinoamérica, y si pensás más allá, donde no haya chicos sin comida, donde la posibilidad de estudiar esté para todos, la posibilidad de trabajar esté para todos, que la salud sea una cuestión resuelta. Supongo que lo aspiraremos todos, no creo que sea un caso particular. Seguramente a lo mejor no coincidimos en los caminos o en las formas, pero bueno, yo me siento muy tranquilo y muy identificado con ese pensamiento, y trato de trabajar en ese camino, en ese sentimiento. Una pregunta importante, ¿tomás mate? Sí. Bueno, entonces ahora nos tomamos unos mates.
Carlos, sos una persona que hay situaciones que lo puedan volver iracundo, o sea, ¿cuál es tu límite cuando se te sale la cadena? No lo sé, hasta ahora no he tenido situaciones donde uno pierda la conciencia, digamos, de lo que puede hacer o lo que no puede hacer. Seguramente que, creo que como a todo, una situación inesperada, o fundamentalmente con un hijo, creo que la que uno no sabe cómo respondería. Si bien me he criado y me he desarrollado en una sociedad que tiene normas de convivencia claras y a veces se transgreden y a veces no nos gustan, pero la verdad que no he tenido situaciones de un grado tal que te haga perder la racionalidad de cómo resolver un problema o un conflicto. No sé si porque no lo he tenido, porque no ha sido la dimensión necesaria, o porque lo he podido resolver de una manera que no sea Civilizada. por una situación no pacífica. Gastronomía, ¿pastas o asado? Y depende, las dos cosas. Una vez una cosa, una vez otra. Fernet, vino, cerveza. Y todas. Fernet con coca, vino algunas veces, depende de lo que coma, depende de la situación con los amigos, depende del momento. Está bien. Te voy a poner un par de situaciones imaginarias. Tenemos la máquina del tiempo. Tiempo y espacio. Te podés trasladar al lugar que quieras, en la época que quieras, para hablar con alguien sobre algún tema. ¿Con quién te gustaría hablar? ¿Para hablar de qué? Seguramente que hablar o poder intercambiar con algún arquitecto que, no sé, te podría decir Le Corbusier, Wright, Alvar Aalto, digamos, arquitectos y personas que transformaron la arquitectura de los últimos 100 años. Entonces, ese pensamiento, no sé si hablar de la arquitectura, porque por ahí es todo un pensamiento que después produce una transformación en una disciplina. Claro. Desde mi profesión seguramente que más de uno. Desde la política, no solamente hablar, sino a lo mejor haber vivido. Creo que poder haber vivido los orígenes del peronismo ha sido emocionante para el que le tocó vivir, porque una transformación del país es la visibilización de una clase que estaba oculta respecto a lo nacional. Claro. Después respecto a, digamos, al mundo, seguramente que también algunos otros personajes de la historia deben haber sido, no porque uno coincida con los procesos ni por las políticas que desarrollaron, pero seguramente debe de haber sido apasionante e intrigante entender el pensamiento, qué sé yo. Cualquiera de los emperadores romanos había sido, me parece que tiene esa forma de entender el mundo, de desplegar el imperio, que también tiene en parte que ver con la arquitectura, porque el imperio romano consolidó mucho el imperio a través de la construcción de ciudades, de acequias, de carreteras. Bueno, el desarrollo de las vías de comunicación del imperio romano garantizaba la permanencia del imperio. Y creo que, ya te digo, no porque uno coincida con los procesos, pero Napoleón creo que también marcó toda una época y tuvo una interpretación de la política y una transformación. Ahí estamos en el proceso de transformación entre los reinados y la aparición de las democracias y las burguesías. Te pongo en otra situación hipotética. Hace poco estuvo el Papa en Río con cientos de miles de jóvenes y supongamos esta situación. En un momento que el Papa le está dirigiendo la palabra, te da la palabra a vos, le dice a los jóvenes que va a hablar Carlos, y esto, digamos, a modo no religioso, sino de decir, bueno, tengo jóvenes, las nuevas generaciones ahí, latinoamericanas, jóvenes del mundo. ¿Qué mensaje le dirías vos como sugerencia, como consejo a estas nuevas generaciones que vienen? Me parece que
es la semillita que sembraría, porque es la semillita que sembraron en uno, desde diferentes lugares, desde la formación universitaria, desde un amigo en un bar, desde un militante político de otra época. Y me parece que mantener viva la llama de la utopía, de que se puede cambiar, de que esto puede ser para todos, es el mensaje que le daría, y la responsabilidad que le daría. Porque creo que no por el peso de esa responsabilidad, sino porque hay una edad temporal, que es la juventud, que es la que se permite tener todas esas, digamos, utopías. Yo trato de mantenerla, ¿viste? No porque quiera ser permanentemente joven, sino porque a mí me entusiasma mucho y me alimenta mucho mi vida pensar muchas cosas y tratar de hacerlas. Algunas se concretan, otras que no, pero no darme por vencido ni sentirme vencido antes de intentarlo. Espero que te hayas sentido cómodo, que la idea, como te decía al principio, es que el ciudadano, el sanpedrino, pueda conocer a los candidatos, dándole una dimensión más tridimensional, digamos, completando por ahí el perfil político que tanto machaque se hace, con la dimensión humana. Así que bueno, espero que hayas estado la verdad cómodo. que sí, muy cómodo. Es atípica la situación, porque uno, como bien te decía, va a un programa o a una entrevista radial o televisiva y el enfoque es netamente político, pero la persona, digamos, que es un conjunto de cosas, de historias, de acciones, y es inseparable una cosa de la otra. No sé si soy un dirigente político, yo me siento un militante, un defensor de algunas ideas. El tiempo dirá si uno tiene otras condiciones o no, pero bueno, por lo menos defender esa idea, exponerla, tratar de compartirlas, y bueno, la verdad que para eso me parece que esta oportunidad ha sido muy buena y sobre todo desestructurada, tranquila, sin cuestiones de golpe bajo, de chicanas, que a veces, o de situaciones que tiene la política partidaria de hoy en día, que por ahí hacen perder de vista la oportunidad de hablar de otras cosas, que son tanto más importantes que a lo mejor que las que hablamos cotidianamente. Muchas gracias, Carlos. Gracias a vos.